Bendecidos sean todos y bienvenidos a otro podcast de Lucky's Backstage, donde siempre tengo la gran oportunidad de compartir con unos grandes invitados que se destacan en distintas áreas de nuestra sociedad. Tienen un punto en común: son gente que aman, sirven, honran a Dios. En esta ocasión, obviamente, me siento privilegiado de poder recibir a quien es mi pastor, y a orgullo lo digo, él es Otoniel Font. Saludos, bendecido aquí. Qué bueno estar aquí este ratito. No, gracias por decir que sí, por darme el espacio y a nuestro público para que hoy hablemos de una forma diferente. Casi siempre, por lo regular, estamos hablando temas de la iglesia, temas del ministerio, aunque sí vamos a tocar algo de eso. Pero siempre me gusta que mis invitados, como estamos en el backstage, podamos entrar un poquito en lo que es esa parte humana, esa parte de los comienzos de uno, porque mucha gente desconoce, aunque esté también en sus libros ha plasmado algo de eso. Hoy me gustaría entrar con usted un poco de quién es Otoniel Font, el niño, joven, hombre, y ya en esta etapa adulta madura, o ya está madurando. Bueno, eso es el proceso de la vida, así que estamos felices. Ojalá todo el mundo llegue a madurar como yo, ¿verdad? Así que... Exactamente, pero usted cuando nace ya viene de cuna cristiana, cuna evangélica, como se dice por ahí, puebleramente, pero a muy temprana edad sus padres se convierten en pastores. Me gustaría hablar un poquito del ángulo de cómo se desarrolla un niño, un juvenil dentro de ese contexto pastoral. Okay. Hay también una concepción de que eso no es bueno, de que los hijos de los pastores son unos sufridos. ¿Cómo fue la suya? Bueno, primeramente, la realidad, mis padres, antes de que yo naciera, ya ellos eran creyentes. Y ellos iban a una iglesia pentecostal. Yo siempre confundo el nombre del movimiento, pero una iglesia tradicional pentecostal que especialmente mi padre, ¿verdad? Pues se había convertido en ella. Luego cuando se casa con mi mamá, bueno, pues asistían a ese lugar aquí en Puerto Rico, y de ahí entonces Dios los llama al ministerio. Según yo tengo entendido la historia, Dios los llama al ministerio, y ahí es que eventualmente en los primeros meses de ese llamado, podemos decir así, es que eventualmente mi mamá queda embarazada, y así es que básicamente la iglesia tiene la misma edad que yo tengo, ¿verdad? Más o menos fue para esa época, fue como que se intercalan o se interconectan esos eventos. Oye, pero son dos grandes proyectos, el primogénito, y también estás pariendo la iglesia también. O sea, claro, que ocurrió a la misma vez. Así es que entiendo, ¿verdad? Y cuando uno mira hasta los documentos, más o menos, pues la historia es verídica, ¿verdad? En esa dirección. Pues sí, así que nací en el evangelio, nací en la cuna, ¿verdad? De pastores. Y mis recuerdos son recuerdos bastante bonitos en general. Realmente siempre, ¿verdad? Yo puedo decir que mi papá y mi mamá se encargaron de tener un ambiente en nuestro hogar que quizás pudiera compensar cualquier problema que pudiera haber o existir dentro de lo que es la organización de la iglesia. Claro. Así que mis recuerdos son recuerdos muy bonitos, muy hermosos de la juventud, las fotos que veo y que tengo. Recuerdo muchos de esos momentos, recuerdo esos momentos de las casitas, de los tiempos de la iglesia, de los retiros de jóvenes. Así que... ¿Hubo balance entre...? Porque una de las cosas que se escucha, y a veces se escucha ¿verdad? De forma repetitiva, y uno llega a pensar que eso es algo que va a ocurrir así como quiera, y a veces los hijos o los hijos de los que pudieran ser pastores pudieran decir: oh, espérate, nos vamos a meter en problemas aquí. Si realmente hubo un balance donde dijeran: no, esta es la familia, esta es la iglesia, vamos a dedicarle tiempo a la familia, vamos a dedicarle tiempo a la iglesia, o fue una cosa que se fusionó y no se sabía qué era qué. Lo que pasa es que la pregunta me parece que es muy complicada, ¿verdad? Y entiendo de dónde viene. O sea, usted es complicado también. O sea, bueno, todos yo creo que somos complicados, ¿verdad? Así que de eso tendríamos que debatir. Pero la pregunta, entiendo de dónde viene la pregunta, ¿verdad? Pero yo te puedo contestar que en realidad esta es nuestra vida, esta fue mi vida, eso fue lo que yo viví. Yo no puedo decirte que hubo una separación entre la iglesia y la familia, porque la familia era la iglesia era la familia. Okay. Yo creo que esa ha sido una de las claves del éxito de nuestra
propia familia ahora con mi esposa. Si yo trato de hacer esa separación que algunos quieren hacer tan dramática, donde esto es mi familia, esto es la iglesia, y trato de hacer esa separación así bien directa, bien marcada, creo que se puede cometer un error. Así que el punto es que para nosotros esto era la vida, era mi vida. Ir a los servicios era parte de lo que se hacía en familia, era parte de lo que disfrutábamos, era parte de lo que simplemente vivimos. Así que mi experiencia no fue una depresión o de carga, o que mi papá nos tuviera que decir una ausencia de sus padres, de que no extrañé. No, porque es que es como yo he dicho, ¿verdad? Cuando mi esposo y yo hemos tenido empresas y negocios, nosotros hemos hecho parte a nuestras hijas, no tan solo de la iglesia, sino de nuestras empresas, para que ellas disfruten todo el proceso, disfruten todo lo que hacemos. Mis 2 hijas grandes trabajaron en nuestras tiendas de ropa, era parte de su vida, no era una obligación, pero era parte de lo que hacían. Claro. En la iglesia están involucradas, los domingos pues vamos a la iglesia, ¿verdad? No sé cómo explicarlo, es nuestro estilo de vida. Yo creo que la persona que trata de hacer esa separación, y los mismos hijos que reclaman esa separación de que, ¿verdad?, la iglesia es la iglesia, el tiempo de la iglesia es de la iglesia, el tiempo de mi familia es mi familia, creo que se puede cometer un error en ese sentido. Okay. En sus años de juventud, aparte de la iglesia, pues ya me voy a entrar que se destacó, ¿verdad?, como líder de la iglesia desde muy temprano, y como predicador y maestro de la palabra. Pero, ¿cuáles eran sus gustos, las cosas donde se destacó fuera de la iglesia? Deporte, música, teatro, pintura. Bueno, no me destaqué en nada. Okay. Realmente, no me destaqué en nada, porque destacar es una palabra muy grande. ¿Verdad? Si me dices qué hacía, es otra cosa, ¿verdad? Destacarme en algo que yo dijera que te puedo decir, no, nada, ¿verdad? Realmente, sí, mis padres buscaron siempre tratar de darnos diferentes alternativas y darnos, pues sí, ¿verdad?, la vida de cualquier joven o de cualquier niño, ¿verdad? Y tuve la experiencia de tomar pues clases de piano. ¿Qué tiempo tuvo clase de piano? Varios años, desde muy niñito, yo diría desde los 11, 10 años. Es algo que siempre tuvo 5, 6 años. Sí, casi hasta yo diría como hasta los 17 años, 17, 18 años. ¿Tomando clase de piano? Toqué varios instrumentos. ¿Y por qué no? No, yo toco. Lo que pasa es que ya... Yo he visto tocar y no representa los 10 años. Bueno, ya después de tantos años, los instrumentos son algo muy sacrificado, usted lo sabe, ¿verdad? Así que ya yo se lo dejo zapatero a sus zapatos. Lo que aprendí, pues toco 3 o 4 notas en casa. Pero le gusta, porque tiene un piano en su casa. Tengo un piano en casa. Y de forma, no sé, pienso yo, terapéutica, o de momento quiere irse a un viaje. No lo hago tanto como quisiera. Realmente, si me preguntas a mí, me gustaría sacar un poco más de tiempo. Es algo que me gustaría, ¿verdad?, ¿se lo disfruta? dedicarlo. Me gusta. A mí me gusta la música. No soy músico, no me considero músico. Aprendí a leer, no soy músico de oído. Lo poco que tocaba de piano. Aprendí a leer música. Sí. Bueno, con tantos años, claro. Era la única manera porque talento de oído nunca he tenido. ¿Verdad? No es como mi hermano. Mi hermano sí tiene talento de oído. Mi hermano, tú le pones un bajo, tú le pones una guitarra, tú le pones un piano, y le sale. La batería, mi hermano, especialmente la batería, pero le sale. El de oído, ¿verdad? Ya tampoco practica tanto la música, pero sí mi hermano de oído, y mi hermana Sureili, que canta. Yo no, yo fui una persona más técnica, más en el aspecto de la lectura, de leer, de estar, ¿verdad? Cuando digo que me dediqué un poco más a tratar de aprender un poco de la música cristiana, que no, después de leer la música clásica de forma básica, pues aprendí a leer, ¿verdad?, los acordes, y para tratar de tocar dentro de la iglesia. Toqué trompeta por un tiempo, toqué saxofón, sí. Saxofón también. Ya hace años que no toco, y si me pones un saxofón en la mano, no sabes por dónde hay que soplarlo. No sé por dónde empezar. La trompeta sí, fíjate, la trompeta hace un poquito. Lo que pasa es que son instrumentos que requieren dedicación. Sí. O sea, hay que hacer embocadura, hay que practicar, o sea, no es algo que no es como una bicicleta, ¿verdad?, que te montas en ella y como empiezas. El piano, que rápidamente tú entras. El piano, ¿verdad? Lo que molesta pues son los dedos, el no tener la destreza, ¿verdad? Y si uno se cansa un poco. Así que... Ahora que mencionó a sus hermanos, ustedes son 4, 2 hembras, 2 varones. Los 2 varones vienen primero, después las 2 chicas. Así es. ¿Cómo fue esa dinámica de entre hermanos? ¿O eran bien diferentes? Éramos bien diferentes, pero fíjate, mis hermanos siempre y yo hemos tenido una muy buena relación. Yo creo que vivimos... Desde jóvenes. Yo creo que vivimos
las etapas de cualquier hermano, ¿verdad? Siempre había sus peleas, siempre había ¿verdad? Sus batallas, pero mi hermano y yo especialmente tengo maravillosos recuerdos con mi hermano de jugar baloncesto con él, de jugar en la marquesina con mi hermano varón, ¿verdad? Recuerdo a mis hermanas cuando nacieron, recuerdo esa etapa. Cada uno pues tiene su carácter diferente, su estilo diferente. Mi hermano pues por ejemplo era un poco más dedicado al deporte, era un poco más dedicado a todas estas cosas creativas, a la música. Así que eventualmente cuando llegamos a high school en particular, aunque siempre compartíamos juntos, pero sus intereses eran en ese sentido otros, aunque venía a la iglesia y participaba de la iglesia, siempre estuvo envuelto en el deporte todavía el día de hoy. ¿Verdad? Todavía el día de hoy mi hermano voy a visitarlo a Orlando, Florida y lo que él habla es del deporte que está haciendo, de los grupos que va, ¿verdad? Y ahora está jugando pádel o qué sé yo, voleibol de playa, siempre está en algo con un grupo de personas, ¿verdad? Porque él siempre se quedó en esa línea. Yo me dediqué ya, me casé joven, salí de casa joven, pero tengo gratos recuerdos todavía el día de hoy. Tenemos una gran relación con mis hermanos. Esos juntes son maravillosos. Son espectaculares. Realmente no lo podemos hacer todo el tiempo porque ellos viven fuera. Especialmente mi hermana Sureili viaja bastante. Todos están casados, tienen una familia hermosa. Pero 2 o 3 veces al año procuramos reunirnos. Nos buscamos, tratamos de estar en las actividades de todo, ¿verdad? En la medida que más podamos, en los cumpleaños y demás. ¿Usted no se destacó en los deportes? Sí hizo deportes. Sí hice deporte. Especialmente cuando era muy niñito, jugué voleibol en el equipo ¿verdad? De aquel tiempo, en 5º y 6º grado, jugué voleibol en el equipo nacional en un momento dado, lo que eran de los equipos, ¿verdad? Se dice nacional en aquel tiempo, pero eran los equipos que representaban a nivel de país. Claro. Pero era un niñito, era jovencito. ¿Qué eso jugaba? ¿Acomodador? Sí, acomodador, básicamente en aquel tiempo. Porque yo estudié en una escuela pública que quedaba cerca de mi casa. Era al caminar de casa, literalmente. Así que, pues en ese tiempo, en esa época, sí pude, ¿verdad? Tener el acceso a ir a la cancha, estar allí y practicar ese deporte. Los que lo conocemos sabemos que usted tiene un alto nivel de competitividad. A usted le gusta ¿De dónde viene eso? Que a usted le gusta... Yo no me creo tan competitivo, ¿verdad? Yo no creo... Hay reacciones Hay reacciones. No me creo tan competitivo, ¿verdad? Yo creo que una persona competitiva... No, fíjate, no. Yo no me creo tan competitivo. Lo que pasa es que yo sí, cuando estoy en algo, doy el 100%. ¿Verdad? No soy la persona. Yo creo que la persona competitiva es la persona que quiere ganar en todo, que está siempre buscando, que necesita la adrenalina de ganar. Mira, yo recuerdo una vez estábamos en una convención de pastores y nos pusimos a jugar. ¿Cómo que se llama el jueguito de fútbol? Y nos tocó jugar. Y usted empezó a jugar tranquilo y yo empecé como a afanarme. Y entonces yo me empecé a afanar. Y él, me acuerdo que usted me dijo, esto es un juego, ¿sabes, Luqui? Pero yo no soy competitivo, pero yo pensaba que usted era competitivo. Pero lo que pasa es que si estoy jugando, no me gusta hacer cosas para perder el tiempo. ¿Verdad? Entonces, yo no voy a ir a una cancha de baloncesto. Bueno, ahora están reaccionando acá, están diciendo, ahora entendemos. No me invites a una cancha de baloncesto y yo sacar 1 hora, hora y media de mi tiempo, manejar para ir allí a jugar como el juego de estrella de la NBA, que van a ir a perder el tiempo, ¿verdad? Que van no, porque para eso me quedo en casa. Vamos a dar el 100%. Si voy allí, vamos, ¿verdad? Aunque pierda. Yo prefiero mejor perder dando el 100% que... Pues dicho eso, tengo otro recuerdo. Usted venía, estábamos jugando baloncesto y usted venía y yo lo estaba gateando a usted y usted me metió el hombro ¡plá! Y yo caí allá, tú sabes, y él usted se dio como que cuenta, no sé si se acuerda de eso, pero usted se dio cuenta y vino de mí, perdona Luqui, y yo dije, el pastor aquí se quita el traje de pastor en los bleachers. Es lo que le digo, si voy a estar ¿verdad? Todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer al 100%. Por eso es que no me meto. Por eso es que hay un montón de cosas que no me meto, pastor. Sí. Hay cosas que no hago y que digo, me gustaría hacerlas, probarlas, pero yo me conozco y sé que tan pronto dé el paso, voy. Te vas a meter, tú vas de cabeza. Voy de cabeza, le voy a dar duro, ¿verdad? No hago nunca nada a mitad.
Entonces, por eso tengo cuidado con lo que me comprometo, con lo que hago y me pasa en el deporte. O sea, me invitan a un baloncesto y si vamos allá a mirar las caras y a perder el tiempo, ya que, ¿verdad? No. Vamos a jugar. Bueno, lo que es. Y aunque sea malo, aunque tire 10 veces y falle, pero ver a alguien en la cancha, caminar, llorar. No, vamos a jugar. Así que, o sea, dalo todo por el todo. Ahorita hablo se casó joven, tenía 18, 19 años. ¿Cómo fue esa etapa a los 19 años tomar una decisión como esa? Y prácticamente fue bien parecido, no igual, pero parecido a la historia de sus padres, donde el pastorado comenzó prácticamente vis a vis con su recién matrimonio. Yo he sido una persona bastante decidida en mi vida, o por lo menos cuando era joven. Digo por lo menos cuando era joven porque ahora como adulto pues pienso un poquito más las decisiones que voy a tomar, ¿verdad? Claro. Las analizo, sé que hay muchas cosas que dependen de mí y que, ¿verdad? Hay otras reacciones. Cuando joven pues ya yo estaba decidido en ciertas cosas que quería hacer. No me gusta perder el tiempo, no me gustaba la idea de dar vueltas en el asunto. Me conocía también, pastor. La realidad es que yo siempre pensé, naturalmente hablando, queriendo agradar a Dios, que si no tomaba una decisión firme al principio y terminaba y me metía en la universidad y me metía en ese mundo, yo no confiaba ni en mí mismo. Yo soy muy honesto, ¿verdad? Nunca probé droga, nunca probé el sexo, porque yo decía, el día que la pruebe, como dijo ahorita, voy 100%. Entonces son líneas que yo nunca quise cruzar. Por lo tanto, siempre, todavía al día de hoy, ¿verdad? Siempre he tratado de mantenerme fuera de esa línea fina, de probar algo, de intentar algo, porque, como le dije, el día que yo lo vaya a hacer, voy a toda. Entonces, ya yo estaba muy decidido de lo que quería hacer. Había sentido, yo quería en realidad ser piloto, ¿verdad? Piloto de avión, era mi sueño, era no sé por qué, esa era mi pasión. Y podemos decir que lo logró también. Lo logré eventualmente, pero no se dedicó a eso, que era lo que quería. Que era lo que yo quería. Exacto. La única razón por la que yo puedo pensar que me gustaba ser piloto es porque siempre he vivido cerca del aeropuerto. Es lo único que puedo pensar. ¿Verdad? Y pasaba por aquí frente, siempre hemos vivido en este entorno. Por arriba era común. En aquel tiempo montarse en Eastern Airlines era algo maravilloso. Los pilotos tenían un prestigio. Sí. Sale la película Top Gun, sale, ¿verdad? Fueron esa época. Sí. Y yo tenía esa visión. Y por mi estructura, yo pensé irme al ejército. Eso es lo que yo quería. Irme a las fuerzas aéreas. Y mi sueño era ser piloto de las fuerzas aéreas. Vivía para eso. Tenía unos hermanos de aquí de la iglesia que alimentaban ese sueño. Tenía unos hermanos de la iglesia que trabajaban para diferentes líneas aéreas. Me traían fotos de los aviones, me traían videos de los aviones. Entonces mi cuarto estaba lleno de fotos de aviones. Yo me sabía todas las marcas, todos los modelos de aquellos tiempos. Ahora me preguntas, no hay uno nada más. Pero posiblemente a lo mejor era una marca profética, porque yo creo que tú te montas más en un avión que en tu carro. Bueno, ahora sí, lamentablemente en un sentido. Sí. No por gusto, sino por causa del ministerio. Hacemos, exactamente. Sí, pero nada, realmente, como le dije, ¿verdad? No. Mi papá me pidió que no me fuera. Cuando yo me iba a ir para los Estados Unidos, o me iba a inscribir realmente, me pidió que no lo hiciera, que esperara, que él sabía que Dios tenía algo más grande para mí durante ese tiempo. Y yo estaba decidido, en realidad estaba decidido. Conocí a Omaira, y la decisión fue... ¿Se conocieron en la iglesia? Nos conocimos en la iglesia. Ella venía aquí desde muy niñita también, jovencita, ¿verdad? Y aquí nos conocimos. ¿La fuiste, como decimos nosotros, chequeando o fue un momento pues donde...? Sí. Bueno, yo la vi hace, ¿verdad? La historia de amor, que es la verdad. Cuando ella tenía, creo que 15 años, mi mamá, ¿verdad? La historia de Omaira algún día ella te la cuenta en su totalidad, ¿verdad? Cómo llegó aquí a la iglesia y por qué llegó aquí a la iglesia. El punto es que ella llega aquí a la iglesia. Ella se convierte en otra iglesia, llega aquí a la iglesia. Y era muy jovencita y yo recuerdo... creo que era cuando ella tenía como 15 años, algo así, 15, 16 años. Yo también de la misma, más o menos la misma edad. Ella un año mayor que yo. Mi mamá ese verano pidió que todo el que necesitara un trabajo de verano pasara al frente al final del culto y hablara con ella.
Eso era en el pabellón, cuando no estaba construido totalmente, estaba todavía sin terminar. Y Omaira bajó a hablar con mami, con mi papá. A esa edad, joven. A esa edad. Y yo estaba en la parte de atrás, a la distancia, los que recuerdan el pabellón. Yo estaba en el pasillo, en el primer pasillo, donde ya comenzaba a bajar las primeras gradas. Y yo la veo desde lejos y estoy con alguien, con un amigo de aquí de la iglesia. Y le digo, con esa joven me voy a casar. Sin conocerla, sin saber el nombre. Simplemente la vi y dije, con esa joven me voy a casar. No la ¿Tanto conocí. te gustó? Así fue. Y así fue. Y esa fue la historia. No la conocí formalmente hasta 4 años y pico después. Ella venía a la iglesia todos los domingos. Yo conocía de su papá, sabía quién era su papá, la situación que ellos habían pasado y demás. Eventualmente, como te dije, yo tampoco estuve, ¿verdad? Nunca estuve en eso de jugar ni de... sí, tuve unas amigas en aquel tiempo, ¿verdad? Pero en realidad, vuelvo y repito, fui una persona bastante... comedida en ese sentido. Y nada, 4 años y pico después se dio la oportunidad de conocerla y de tener una salida con ella. Y así fue que todo comenzó. Y a los 9 meses de habernos conocido, nos casamos. Wow. Así que esa es la historia, como digo yo, larga, corta. De repente viene el llamado de manera simultánea y son enviados a la ciudad de Orlando, Florida, en un gran reto. Porque eran jóvenes, muy jóvenes, recién casados, y en un ministerio que allá en Orlando prácticamente estaba en sus, pudiéramos decir, en sus comienzos, o una etapa donde prácticamente no había nada. ¿Cómo fue ese origen tan... Bueno, sí y no. Tiene la historia sí y no. La realidad es que mi padre me dice que Dios le dice que yo era la persona para Orlando. Pero era para Orlando para resolver un problema que había. ¿Verdad? Allá mucha gente no conoce que una de nuestras primeras iglesias fue en Orlando, Florida, después de Carolina. Sí. En la iglesia de Orlando se comenzó muchos años atrás. Fue de las primeras iglesias hispanas en Orlando, Florida, y fue de las iglesias más crecientes y más grandes en Orlando, Florida, en su época, en su tiempo. Le estoy hablando... Antes de tú comenzar. Mucho antes. Había un gran pastor, un gran ministro allá. Lamentablemente, este pastor eventualmente tiene un problema personal y envían a otro pastor. Este pastor pues no puede sostener la iglesia de la misma manera como la tenía antes. Se levanta otro pastor en el área de Kissimmee, y la iglesia crece porque en aquel lugar pues la gente conocía Fuente de Agua Viva, estaba todo el apogeo de Fuente de Agua Viva. Y la iglesia de Orlando que había pues merma un poco, primero por la situación, luego el pastor que estaba allí con todo su amor, su cariño, no pudo realmente ¿verdad? Como que levantarse después de lo que había ocurrido en la iglesia. Se levanta este pastor de Kissimmee. Algo ocurre con este pastor que de un día para otro renuncia. Ahora tenemos 2 iglesias y un pastor allá que trata de manejar con todo lo que él pudo, manejar las 2 iglesias. Deciden fusionar las 2 iglesias. Y entonces deciden intentar las 2 iglesias fusionarlas. De ahí el pastor llama al concilio, después de un par de años, llama al concilio y dice que pues, quería entregar, que estaba cansado, que realmente no podía. Y de ahí es que surge la oportunidad. Así que se supone que yo fuera a hacerme cargo de esa congregación, que de tener alrededor de 1,000 miembros, lo que quedaban eran supuestamente 200 personas, 200 y pico de personas. Y a eso era que yo iba, por petición del pastor. Cuando, ¿verdad? Decidimos que voy a ir, pasamos por todo el proceso, nos vamos a casar y demás, el pastor decide no entregar la iglesia. Entonces, ahora ya yo tengo apartamento, tengo lugar allá, ya yo me casé, ya yo voy para allá, ya se había anunciado y el pastor decide que no va a entregar. Entonces... ¿Había propiedades? Habían unos alquileres y había una propiedad que se estaba comprando o alquilando para comprar, que era la propiedad donde se iba a fusionar las 2 iglesias. Entonces ahora teníamos el otro alquiler de la otra iglesia, este otro lugar, y entonces, pues básicamente... Qué bomboncito para uno empezar el ministerio y un matrimonio. El concilio decide, como nunca hemos sido un grupo de pelear, ni de batallar, ni de estar, que entonces el pastor se quede con la iglesia que tenía y básicamente que yo me vaya con mi esposa a empezar en cero. Así que de tener supuestamente 200 y pico de personas que íbamos a comenzar a pastorear, bueno, pues literalmente nos fuimos sin conocer a nadie.
solo a una ex miembro de la iglesia de Carolina, que había sido una dama que por muchos años vivió aquí en Puerto Rico, se mudó para allá por razones de trabajo y a través de ella fue que comenzamos la iglesia que se llama, recuerdo, ¿verdad? Esa fue mi primer miembro de nuestra iglesia, Mari, la famosa Mari, y ella es la que nos da la ayuda allá a mí y a mi esposa hasta de ubicarnos, de enseñarnos dónde comprar las cosas, etcétera, etcétera. Así que esa fue la experiencia. Así que nos vamos a un edificio vacío a comenzar literalmente desde cero. Y en nuestros primeros servicios pues fueron 5 o 6 personas, que fue con lo que comenzamos hace casi 30 años atrás. Yo recuerdo haber estado de vacaciones y pedí en el concilio el teléfono, lo llamé, me dijo, sí, vente para acá. Y yo fui, y cuando fui, lo que habían como 15 personas. Estaba prácticamente en los primeros meses de su pastorado allá. ¿Cómo lograron llevar a la iglesia a posicionarla entre las iglesias más importantes de la Florida Central en un tiempo relativamente corto? Fue un trabajo fuerte, acabando de llegar. ¿Cómo lograron alcanzar eso? Mira, yo te puedo decir nada más el favor y la gracia de Dios, ¿verdad? El favor y la gracia de Dios. Fórmula que usáramos, hicimos todo lo que pudimos hacer en nuestras manos, las estrategias, hicimos cosas muy creativas que quizás ningún pastor había hecho, pero pienso yo. ¿Tenían medios? No, al principio no había, y no había oportunidad en aquel lugar. Al principio lo que habían eran emisoras AM. Eventualmente se compró un pequeño canal de televisión low power, pero no era algo sustancial. Significativo, claro. Significativo. Y no había redes, por supuesto. No había redes. Eventualmente sí se compra una radio, pero la radio quedaba distante del edificio que nosotros teníamos en aquel momento. Pero siempre buscamos la manera de hacer lo más que pudiéramos. Mira, siempre recuerdo algo que hicimos. En aquellos tiempos se compraban los listados de la gente por zip codes. Tú comprabas 5,000 nombres, 10,000 nombres. Yo recuerdo haber ido a comprar mi primera computadora. Recuerdo que la compramos era una computadora compact. La compramos en CompUSA. Recuerdo ir con mi esposa a hacer esa primera compra de $800 y pico, una pequeña laptop, comprar un printer. Y recuerdo haber comprado, lo recuerdo como el día de hoy, recuerdo haber comprado un listado de X cantidad de nombres y nos sentamos mi esposa y yo a mano a eliminar todos los nombres americanos y mandamos a mano. Wow. Mandamos alrededor de 1,500 cartas a mano. Después de imprimirla, fue cerrar todo, a toda la gente, todos los apellidos hispanos. Así que compramos todo el listado del área, eliminamos toda la gente americana y todo lo que eran apellidos hispanos. Nosotros le mandamos una carta y los invitamos a la iglesia. De esas 1,500 cartas que enviamos a mano, mi esposo y yo, allí llegó una persona. Esa persona que llegó fue eventualmente mi primera asistente, se convirtió en mi primera empleada, asistente, secretaria. Ella era hija de un pastor. Llegó al templo cuando teníamos 10, 12 personas, se sentó allí, comenzó a llorar, dijo, esta es mi iglesia. Ella me trajo a su tía, ella me trajo a su tío, ella me trajo a su hermano. Su hermano se convirtió en el baterista de la iglesia eventualmente. Ella me trajo su primo fue uno de los mejores cantantes que yo he tenido en mi historia ministerial. Después me trajo a su otra tía, que cuando aquella carta que enviamos, que trajo aparentemente una sola persona, eventualmente a través de ellos llegamos a tener 40, 50 personas directas e indirectas que llegaron a través de, y ella se convirtió eventualmente en Lo que está diciendo es interesante porque a veces nosotros subestimamos el poder del esfuerzo o de la dedicación, pensando, ¿verdad?, que a veces los resultados que nosotros esperamos no son necesariamente los mejores. Hay cosas mayores que Dios está haciendo. Y por eso es que digo, ¿verdad?, que fue el favor y la gracia de Dios. Claro. Por supuesto, fue nuestro esfuerzo de ir a comprar aquella computadora, pensar que eso iba a funcionar, pensar que eso iba a dar resultados, escribir una carta de corazón bonita, con lo que podíamos. No teníamos artista gráfico, con lo que sabíamos. ¿Me entiendes? Recuerdo la computadora, era blanco y negro, no era una computadora a colores, era un printer pequeño, ¿verdad? Uno puede menospreciar a ver quién iba a ver esa carta y a lo mejor
¿quién va a querer ir a una iglesia que pusieron todo así, sin realmente muy profesional, ¿verdad? Porque no era lo más profesional del mundo, ¿verdad? Mi esposa siempre ha sido una mujer excelente, pero no es como lo que tenemos en el día de hoy. Claro. Nos pasó también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el canal comenzó, por ejemplo, cosas que hicimos. Cuando el canal comenzó, nadie llamaba. Llama, marca el número de teléfono, si estás ahí, comunícate con nosotros. Pues como nadie llamaba, mi esposa se sentaba en todos los días que yo estaba orando y ella iba por la guía telefónica, apellido por apellido, apellido por apellido, y ella llamaba a todos los nombres y ella llamaba a una por una. Mientras yo estaba hablando y predicando al frente, así en el canal de televisión, mi esposa llamaba uno por uno, uno por uno. Te digo ahorita, no tengo la receta, pero la está dando. La receta tiene que ver con la pasión que tenemos por las almas. Hay que buscarla. No hay redes. Para aquel entonces uno no soñaría que iba a suceder. Las redes era eso. La conexión que uno tiene. Ok, el correo me tiene esto, lo compro. La guía telefónica me provee esto. El que tiene pasión por las almas, obviamente, es el corazón de pastor. Va a buscar todos los medios para poder llegar a la gente. Eso fue lo que ustedes hicieron. O sea, no, ¿verdad? A veces pensamos que es por el nombre, el apellido. Y ese apellido Font, es un apellido que tiene su carga. No solamente negativa, señores, tiene su carga positiva también. Porque es un apellido también muy respetado en ciertos círculos. Pero tiene de arroz y de masa, tiene de las dos. No, yo creo que todo es positivo en realidad. Okay. Yo creo que en la vida hay un momento, si no te aman y no te admiran, que te respeten. ¿Verdad? Y por lo menos yo te puedo decir que aunque aún los detractores o los que pueden quizás hablar negativo o pensar negativo o que no les agradamos, yo creo que en el día de hoy pues tenemos un grande respeto en nuestra sociedad, en nuestro país, por lo que mi padre logró hacer, por la influencia que se tuvo, por lo que hemos logrado hacer durante todo este tiempo, durante toda esta época. Así que yo me siento, ¿verdad?, muy, muy orgulloso. Claro. Hoy precisamente tuve que ir a resolver algo en una agencia gubernamental de hoy para hoy y no usé ninguna pala, simplemente usé el sistema que había. Anoche me inscribí en el website, pude hacer la cita, llegué allí, pero de pronto llego allí. Paréntesis. No usa pala porque no quiere, porque la tiene. Bueno, sí, hay muchas cosas que podíamos resolver y tratamos de... Pero decide irse por la vía correcta. No correcta, sino por la vía que todo el mundo... Que les soy honesto que quizás no avanzo más en ciertas cosas porque lo trato de hacer así para no pisar callo, para no... ¿verdad? Para hacer las cosas... Claro. En ese sentido, ya cuando pues ya quizás pues ya estamos en el último momento, ¿verdad? Pues uno dice, mira, tengo que pedir algún tipo de ayuda, pero como lo pediría cualquier tipo de persona. Claro. Pero nada, fui a hacer esta cita, hice esta cita, fui con mi esposa, como cualquier hijo de vecina, llegué allí, literalmente de ropa de salir del gimnasio, me levanto todos los días muy temprano, estaba en el gimnasio a las 5 de la mañana, llegamos a la oficina a las 8 de la mañana, llegué así sudado, con una gorra. Me estuvo muy curioso de que yo creo que es de los días que más gente me ha reconocido. Caminando por las calles, llegando a la oficina, que él me saluda, el otro me saluda, el otro me saluda, el otro me saluda, que bla, 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 bla. Pero me estuvo muy curioso esto de una persona que me estacionó en un parking. Cuando voy a estacionarme, me meto en el lugar incorrecto, la persona me grita, porque me estaban para avisarme, se está metiendo mal. Cuando va y se acerca al cristal y me mira, mire, Pastor Fon, ¿cómo usted? Mire, no, estaciones aquí, esa no es la entrada, perdona, no está, vaya por esta entrada, allá es donde se tiene que estacionar. Nada, me estacioné. Y cuando salgo del estacionamiento que voy a pagar, esta persona me dice, no, yo le tengo que pagar el parking. Y me estuvo, ¿verdad? ¿Cuánto fue el pago? Fue $2, qué sé yo, algo así. Pero el gesto de la persona, claro, ¿verdad? De pagarme el estacionamiento, ¿verdad? Salí de allí, le di gracias a Dios. Y digo eso porque yo creo que son más los que reconocen el trabajo que hacemos, claro, que admiran el trabajo que hacemos, claro, y que nos respetan en ese sentido. Haciendo referencia al apellido Font, obviamente a su padre, yo creo que todo el mundo puede reconocer, o no todo el mundo, pero gran parte, de que Rodolfo Font fue en un momento dado en nuestro país un reformador, pudiéramos llamarlo de esa manera, el hombre que tuvo las agallas de creerle a Dios para transmitir un mensaje muy particular de fe, de prosperidad, de bendición, de perdón, de justicia, y marcó un momento histórico
en el país, o sea, que no solamente la iglesia, en el país, porque la iglesia está insertada en el país. Y obviamente, ¿cómo usted ve ese tiempo donde se marcó eso a través de su padre? Mira, primeramente yo no usaría la palabra reformador, yo utilizaría la palabra mejor pionero. Okay. Mi padre fue un gran pionero en Puerto Rico a nivel del evangelio. Fue el primero que hizo un montón de cosas que después... El pionero es alguien que hace algo primero, claro, y que después la gente, sí, fue el primer megatemplo, si podemos decirlo así, primer canal de televisión, fue la primera persona que se metió activamente, realmente, a diferencia de otros, en la política, a trabajar con los issues sociales de nuestro país, ¿verdad? Fue la persona que comenzó, aquí tuvimos los primeros rayos láser de Puerto Rico, el primer show de rayos láser se trajo aquí a Puerto Rico en nuestra iglesia, aquí fuimos los primeros en hacer, traer predicadores cristianos americanos que nunca habían venido a Puerto Rico. Fue los que primeros que hicimos eventos masivos realmente, ¿verdad? Como iglesia, como tal. Así que mi padre fue un pionero. Como pionero, eso tiene sus ventajas, sus desventajas. Eres el primero que lo hace. Claro. Así que hay un montón de cosas, ¿verdad? Que son de beneficio, pero también pues vas a tener tus ataques, vas a tener tus retractores, vas a tener aquellos que simplemente piensan, ¿verdad? Que no es lo correcto. Y todo lo que eso conlleva. Yo creo que es digno de admirar. Creo que es digno de admirar lo que mi papá logró hacer y el impacto que logró tener dentro de nuestra sociedad, aquí en Puerto Rico especialmente, donde hoy la gente puede decir lo que quiera. Pero hay un montón de pastores que son pastores porque simplemente escucharon o el mensaje, la palabra, se atrevieron, vieron el ejemplo. ¿Verdad? Mi padre le dio la oportunidad. Hay un montón de gente que le entregaron su vida al Señor, que le entregan su vida al Señor a través del ministerio. Hoy mismo en esa oficina que te estoy diciendo, dentro de la oficina se acerca una persona y me dice, yo me convertí en la iglesia, en su iglesia de su papá, me convertí allí, me convertí en este lugar, allá, le entregué mi vida al Señor. Los otros días mi esposa estaba en un lugar y un alto funcionario del gobierno que yo no sabía, le dice, yo soy sobrino de tal persona, mi tití me llevaba allí y usted no sabe la diferencia que hizo en mi vida, ir todos los domingos en la mañana y escuchar mensajes. Esta semana estaba yo en el gimnasio y un hombre me saca unos audios y me dice, mira, aquí lo escucha usted y a su papá, mira, aquí tengo todavía los mensajes viejos de su papá y suyo, aquí me los enseñó. ¿Verdad? Así que el impacto que se tuvo fue un impacto ¿verdad? Impresionante. Esto conllevó también pues carga, no te puedo negar que en lo personal sí fueron momentos para mí que yo creo que no supe manejar y que todavía el día de hoy me cuesta quizás algunas cosas manejarlas. No entendía los ataques de otras iglesias, no entendía los ataques de otros pastores, no entendía todo lo que se decía, ¿verdad? Y en esa etapa de juventud era un poquito confuso en la mente, ¿verdad? Si tú tienes la verdad, tú estás haciendo algo bueno y lo que estás haciendo, lo que ves en casa es lo correcto, porque aquel dice esto, porque aquel dice lo otro. Claro. Y era una guerra campal masiva, ¿verdad? Era una guerra de a todo dar, en la televisión, en la radio, secular, la cristiana. Así que fueron momentos muy complicados. Fueron momentos complicados en la mente de este servidor, en el corazón. Tuve que el Señor cuidar a mi corazón dentro de todo ese proceso. Pero hoy lo entiendo, hoy lo comprendo como parte de el llamado que Dios le dio a mi papá y hoy pues disfrutamos de los beneficios de ese trabajo que se hizo. Podríamos decir que el momento más difícil de manejar fue cuando su papá, ¿verdad? Cae en la tentación y ya todo el mundo sabe lo que ocurrió, el país entero lo supo, y viene este proceso, ¿verdad? De ese divorcio entre sus padres después de tantos años y después de haber construido tanto. ¿Cómo manejaste ese problema tan serio que no solamente es familiar, como ahorita hablábamos, sino iglesia y estaba fusionado, iglesia, familia? ¿Cómo lo manejaste? Bueno, obviamente fue doloroso, pero... Fueron tantas cosas, ¿verdad? Son tantas cosas. Yo no voy a decir que fue doloroso de primera intención, pastor. Porque después que uno es maduro en las cosas del Señor y en la vida, uno sabe que errores se cometen, claro, que problemas pasan. Y que no puede pasar a cualquiera. Pues, cualquiera. La Biblia te habla de misericordia, del perdón, de la restauración. ¿Te moviste rápidamente a ese espacio? Yo sí. Yo desde el primer día que me enteré, yo perdoné. Yo no tengo... ¿verdad? El problema es que una cosa es el perdón, una cosa es tener que trabajar con las consecuencias de lo que ocurrió. Claro.
¿verdad? Y las consecuencias de lo que ocurrió no están en mis manos. Entonces ahora yo estoy reaccionando a todo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo reaccionas? Lo complicado. Y la gente no entiende que reaccionar cuando uno es un líder, cuando uno está en una situación como esta, cuando es algo público, cuando tienes hermanos, cuando tienes hermanas, cuando tienes familia, cuando tienes miembros de la iglesia, cuando todo el mundo tiene su opinión, cuando todo el mundo tiene algo que decir, es lo complicado. ¿A quién complazco? ¿Cuido a mi papá o cuido a mi mamá? ¿Cuido a mis hermanas o a quién cuido? ¿Qué hago? O a mi esposa. ¿Qué piensa mi esposa ahora? ¿Qué piensa mis hijas? ¿Qué piensa aquel? ¿Qué piensa la familia de la otra persona? ¿Qué piensan los miembros de la iglesia? Entonces es algo, ¿verdad?, complicado de manejar. Entonces, si usted me pregunta a mí de que definitivamente fue doloroso o molestoso, claro, pues sí. Pero más doloroso fue ver la reacción de todos los que estaban a nuestro alrededor. Para mí eso fue lo doloroso. Y ver no tan solo la naturaleza humana de mi papá, sino también ver lo peor de la naturaleza humana de un montón de gente. Y para mí eso fue lo doloroso. Y todavía al día de hoy yo le puedo decir que a mí lo más que me cuesta trabajar y le tengo que pedir a Dios. Es más, los otros días oraba y le decía, Señor, enséñame a amar como tú amas. Realmente. Lindo. Porque la realidad es que el ser humano es tan complicado. El ser humano es tan difícil. Y eso es lo que hay que pastorear. Y eso es lo que hay que pastorear. Y amarlos como Dios los ama. Realmente es algo muy, muy complicado. Y ver, yo en aquel momento pues lo que hice fue defenderme, pelear, luchar, ver que no se pierde, ver por qué tengo que luchar, ver qué tengo que hacer, ¿verdad? ¿Qué podemos guardar, qué podemos proteger, qué tenemos que dejar ir, qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Cuidé de mi familia, cuidé de mi esposa lo más que pude, de mi mamá lo más que pude, de mi propio papá lo más que pude, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, de mis hermanos, de aquí, de allá. Fue un momento complicado. Definitivamente, pero ver la reacción de la gente, ver la poca misericordia, ver, ¿verdad? La gente cogiendo para su lado, jalando para lo de ellos. Es peor el que juzga que el que peca. Bueno, lo que pasa es que el que juzga utiliza el pecado de otro para justificar la maldad que ya había en él. ¿Me entiendes? Wow. Ese es el problema. El problema es que lo que había en el corazón de mucha de esa gente siempre estuvo. No había algo que lo justificara. Claro, claro. Y ahora cuando mi padre comete el error que comete, ahora unos cuantos tienen la justificación para tomar ciertas decisiones, para hacer ciertas cosas que realmente entonces, ¿verdad? Ahí es que tú ves la verdad, lo que siempre había o lo que siempre hubo en ellos. Y para mí eso fue lo doloroso, fue lo triste ver la reacción. Hoy, después de años, cuando uno la analiza, claro, te soy honesto, lo entiendo. ¿Han pasado cuánto? ¿20? 20 años, sí. Casi 20 años, 20 y pico de años, 21 años. Hoy lo entiendo. Entiendo por qué aquel reaccionó así. No los condeno. No los juzgo. No me hubiera gustado que hubieran hecho ciertas cosas que hicieron o que se dijeron o que él mismo hizo, que él mismo dijo. ¿Verdad? Porque fue un complemento de todo el mundo alrededor, ¿verdad? Pero sí, yo me sentía como el jamón de sándwich, ¿sabes? ¿Qué hago? En medio de eso, tiene que enfrentar, seguir pastoreando en una iglesia con unos retos tremendos. Pero uno de los retos eran los retos financieros. Muy grandes, muy serios. Deudas que usted no contrajo, pero que tuvo que enfrentar. Esa parte de manejar ese monstruo financiero, de la cual hoy, hace ya unos años atrás, podemos celebrar, ¿verdad? Que Dios pues lo honró. Pero estoy hablando del antes, porque cuando uno conoce el resultado, pues uno aplaude y chichichija, pero ese comienzo de cómo voy a enfrentar esto y el proceso hasta poder lograrlo, pues uno no sabe qué va a pasar. ¿Cómo fue ese momento o esa temporada? Todavía la gente no sabe y no entiende que el efecto de todo eso todavía lo vemos en el día de hoy, ¿verdad? Y que todavía hay decisiones que yo tengo que seguir tomando para estabilizar y para establecer realmente lo que es la plataforma de lo que será la nueva fuente, ¿verdad? Aunque ya hemos vencido, creo que el proceso más difícil, el proceso más duro de todos, realmente todavía, ¿verdad? Hay ciertas cosas con las que se tienen que lidiar, se tienen que trabajar a nivel de la visión de la iglesia. ¿Qué cosas sostenemos, mantenemos, retenemos?
¿Cuál es lo nuevo que viene? ¿Verdad? Me atrasó un poco la destrucción del templo porque hubiera querido, ¿verdad? Claro. Me añade otra situación que tener que ahora... Y la destrucción del templo a raíz del huracán, que es algo que no tenemos absolutamente ningún control. Yo a veces pienso, ¿verdad? Yo no creo que Dios haya permitido... Yo no soy de los que creo que Dios lo hizo, pero, ¿verdad? Al mismo tiempo creo que todo lo que pasa... detrás de todo Dios siempre utiliza, claro. ¿verdad? Entonces, pero ese es otro cantar. Contestando su pregunta, digo, ¿verdad? Lo que quería explicar primero es que el efecto de una decisión como esa y de lo que se vive no se resuelve en un día y toma decenas, ¿verdad? Toma quizás años y puede ser décadas en lo que se logra quizás poder establecer una plataforma totalmente nueva. Hoy hemos pasado lo peor. Hoy pasamos lo peor. Cierto. Hoy pasamos, ¿verdad? Los momentos quizás más difíciles, más críticos. Ahora nos queda con lo que quedó, pues poder sostenernos y establecer lo nuevo para las nuevas generaciones. Dicho eso, fue un momento muy duro por lo mismo, las opiniones, ¿sabe? Para algún grupo de personas, pues yo fracasé. Para algún grupo de personas. ¿En serio? Sí, hay un grupo de personas que piensan... conocer a esa gente porque yo... Hay un montón de personas que... Eso, hay muchas personas. Hay un grupo de personas que lo han dicho. Yo fracasé, no tuve la fe de mi papá, no pude, ¿verdad? No tuve la fe para saldar el templo, para saldar la deuda, no pedí las ofrendas suficientes como la pedía él. He oído todo tipo de comentarios. De la gente que no sabe, no entiende todo lo que, lo que ocurrió, ¿verdad? Y todo con lo que hemos tenido que trabajar durante todo este tiempo. La cosa es que yo he obviado, que no he dicho, que no he hablado, porque como dije, uno ve lo peor de la naturaleza humana. Y aclaro, ¿verdad? Algo bien interesante, que mi padre no se llevó nada de aquí. Nada. Eso es lo que la gente no entiende. Cero. ¿Verdad? Cero, literalmente cero. ¿Verdad? Que aquí no... Todo estaba aquí. Y todo está aquí. ¿Verdad? Y él tuvo que empezar en cero. Él tuvo que empezar en cero. Él tuvo que empezar con algunos ahorros que él tenía, claro, que él logró tener y que, ¿verdad? Claro. Que también logramos ayudarle en un momento dado a él, a mami, mi mamá, mi papá siempre ha sido una persona bien ahorradora, ¿verdad? Y que siempre se ha planificado y ellos pues tenían, ¿verdad? De su patrimonio personal ciertas cosas que habían logrado hacer. Claro. Pero básicamente tiene que empezar desde cero. Tiene que empezar, ¿verdad? Literalmente desde cero, con el divorcio encima, con todo lo que eso implica, todo lo que eso conlleva. Él había hecho sus negocios y demás, pero, ¿verdad? La cosa pues está complicada. Entonces fue un tiempo duro, un tiempo difícil, por lo mismo, ¿verdad? Que no soy yo solo, porque yo me podía tratar de salvar yo solo, pero todavía quedan unos cuantos pastores, hay unas cuantas deudas, el riesgo es para mucha otra gente. Me hago yo responsable de todas esas deudas, porque no tan solo fue la deuda, que es lo que la gente no entiende, no fue tan solo la deuda de Carolina. ¿Sabe? Si hubiera sido la deuda de Carolina, yo la hubiera resuelto de otra manera. Claro. ¿Verdad? Pero eran 3, 4, 5, 6, 7 deudas de otras iglesias, de otros templos, de otros edificios, de otras cosas que estaban pasando. ¿Qué hago? No había forma de yo dejar a cada uno por su lado. No había... fue un tiempo complicado. Fue un momento sobre todo porque usted asumió la responsabilidad, pero no la tenía. O sea, usted no contrajo eso, sino que le tocó en el momento histórico de enfrentarlo como líder. Ahora, a mí me parece que eso lo que hizo fue probarlo. Cuando digo probarlo, lo que quiero decir es cuando uno toma el examen para revalidar para lo que Dios va a hacer en este tiempo. Creo que los avances han sido extraordinarios en términos de su liderato, en términos de la proyección que tiene, porque la proyección de lo que es el Ministerio Fuentes de Agua Viva hoy, que es diferente a antes, no estoy diciendo que es mejor ni peor, ni mayor ni menor, sino que es una diferente, pero es una de grande alcance, porque ahora, hoy en día, son muchos los que lo buscan, lo consultan. Estamos hablando de políticos, empresarios, gente de los medios, artistas, o sea, hay un grupo de gente que representa a la sociedad en posiciones destacadas que de una forma u otra, alguna de manera pública, pero otra de manera privada, se acercan, le buscan, lo escuchan, necesitan su consejo, la palabra. ¿Cómo se siente con una posición como esa? Pues mira, primeramente lo siento como le doy gracias a Dios, un privilegio, ¿verdad? Nunca lo tomo por sentado. Realmente es un grande honor, ¿verdad? A veces, te soy honesto, me pregunto, ¿verdad? Que la gente piensa que yo puedo aportarle
¿verdad? Cuando llegan, pero creo que la gente lo que quiere es más que nada identificarse, porque los que vienen entienden de alguna manera u otra. No es lo mismo tú juzgar algo desde afuera que vivirlo, ¿verdad? Es como el fanático que va a la cancha de baloncesto y ve al jugador y desde acá afuera es bien fácil decir, pásala, tírala, ¿verdad? Mira, flojo, mira, ¿cómo fallaste esa? Métete allá adentro, ¿verdad? Entonces, toda esa gente que tú estás describiendo, que usted acaba de describir, son gente que están dentro del juego. Son gente que viven todos esos problemas, que viven la crítica, que viven la carga y necesitan de alguien que quizás, más que darle una solución financiera, más que darle una estrategia de mercadeo, más que darle una estrategia de legal, lo que necesitan es primeramente desahogarse, ¿verdad? Yo he tenido personas, ¿verdad? He recibido llamadas muy privadas, muy impresionantes y tener... De gente muy reconocida. De gente que si yo contara lo que he oído como pastor y lo que he vivido con un grupo de personas, usted se sorprendería de quiénes son los que, ¿verdad? Los he visto en mi casa llorar. No sé cómo trabajar con esto con mi hijo. No sé cómo trabajar con esto con mi esposa. Pero están buscando la figura pastoral. Lo que están buscando es un amigo, el pastor, lo que está buscando es un consejo espiritual, desahogarse, tener a alguien que les enseñe, que les dé alguna solución, que de alguna manera u otra. Yo creo que todos lo necesitamos, ¿verdad? Claro. Yo lo necesito, lo he necesitado, ¿verdad? Alguien que te escuche, alguien donde tú puedas procesar. Usted también tiene su pastor, su líder, su mentor, gente que le ministra, que le escucha, que le pone el hombro para que usted llore. Bueno, definitivamente tengo grandes amigos, sí, y tengo, ¿verdad? Reconozco yo creo que todos nosotros tenemos que estar bajo autoridad y yo tengo, ¿verdad? Conozco al pastor Cash Luna como mi pastor en ese sentido, ¿verdad? La persona que admiramos y respetamos en este tiempo, ¿verdad? Como esa figura. Y sí, definitivamente, no hablo con él todos los días como la gente puede pensar, ni lo vemos toda la semana, pero durante el año siempre saco mi tiempo, él saca su tiempo, nos sentamos, hablamos, compartimos de los problemas. Por supuesto, tengo amigos, tengo personas como usted, el pastor Robert y otras personas con las que uno quizás puede compartir realmente los problemas, las dificultades, lo que se está viviendo. Y abrir un poco la humanidad también, porque... Sí, definitivamente, y que la gente pueda ver, ¿verdad? Y gente que le ayude a uno, que le pueda dar un consejo sabio, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, quizás usted no sabe mucho de inversiones, como yo tampoco lo sé, pero podemos hablar de las inversiones que estamos haciendo y usted puede ayudarme a definir el corazón, podemos ayudar a definir el pensamiento, ¿me explico? Es que es lo mismo que la gente hace conmigo. Tú eres donde a mí me vienes a hablar a mí de inversiones, conozco un poco, me puedes hablar a mí de política, pues tengo un conocimiento, pero yo no sé todo lo que está pasando allá adentro, ¿verdad? Pero lo que la gente está buscando, me parece a mí, es esa guía espiritual, esa guía emocional que yo creo que todos lo necesitamos y todos necesitamos un pastor. Vamos a hablar ya en la parte final de sus grandes tesoros, sus 4 hijas, que son 2 generaciones, las 2 mayores y las 2 más pequeñas. Y hay un gap ahí entre esos 2 grupos de 2 chicas. Hablamos primero de las 2 mayores. Bueno, en realidad son 2, ¿verdad? Mis 4 hijas son 4 bendiciones que Dios nos dio. Me siento muy orgulloso de las 2 mayores. Hoy las 2 están casadas con ministros. Ambas, ¿verdad? La grande está casada. Usted no le escogió los novios, o sea. No, de verdad que no. Y te soy honesto, molesto con ellos porque la gente espera que yo moleste con ellos, ¿sabes? La gente siempre espera el comentario negativo, ¿verdad? El suegro ese con la escopeta en la mano. Sí, la gente como que espera eso. Sí. Así que siempre hago mi chiste y demás, y ¿verdad? Con ellos, con los 2, con ambos. Pero yo te tengo, ¿verdad? Lo he dicho, lo digo muchas veces. Sí. Yo le doy gracias a Dios y me siento muy orgulloso de ambos jóvenes. Creo que Dios los tenía reservado para mis 2 hijas. Claro. Son jóvenes excelentes, de buena familia, gente que aman a Dios, que aman a mis hijas, que respetan lo que hacemos. Así que realmente en ese sentido me siento más que feliz. La grande tiene ya 2 bebés, 2 chicas. Abuelo, entonces. Somos abuelos ya de 2 bebés hermosas, Elania e Ivania. Así que estamos súper contentos. La iglesia de Orlando va muy bien. Yaneymar y Ludin están en Dallas, Texas. Les va muy bien. Así que están encaminadas en ese sentido. Una se casó con un mexicano y la otra con un guatemalteco. Ajá. Qué extraño, qué cosa más interesante. Bueno, yo creo que fue parte también de los viajes, de la salida, ¿verdad? Del grupo de amigos que nosotros formamos a través de los tiempos. Como le dije al principio, yo he procurado, y como mi papá yo creo que procuró, de que la iglesia sea parte de nuestra vida. Muy bien. Entonces, por ejemplo, mis hijas son parte de muchos de mis viajes.
son de los pocos beneficios que le puedo dar a veces a viajar, a ver algunas otras ciudades. Mis hijas, quizás algunas de ellas, ¿verdad? Nunca habrán ido a hacer mucho deporte, han hecho. Mi esposa se ha encargado de que hagan deporte y hacen ejercicio. Todas cogieron clases de música, es algo que todos los FON tenemos que hacer, ¿verdad? Y demás. Pero sí, pues, he logrado tener la oportunidad de llevarlas a viajar, de ver otros países, ver otras iglesias, ver cómo a su papá y a su mamá los admiran en otros lugares. Yo creo que es algo digno, ¿verdad? Claro. Bonito. Y yo creo que entonces, pues, parte de lo que ocurrió, pues, fue eso. Mi hija Joaniri ya no vivía en Puerto Rico, mucha gente no recuerda eso, pero ella vivió 1 año y medio fuera, en Oklahoma, estudiando en Oral Roberts University. Yanaimar viajaba constantemente, ¿verdad? Con nosotros a Guatemala, la invitaban a predicar, así que yo creo que ese ambiente específicamente pues fue lo que propició eso en particular. La mayor actualmente está de pastora. Sí, junto a su esposo. Así que su esposo pastorea la iglesia, está allí con él. Iglesia de Orlando. La iglesia de Orlando. La iglesia que nosotros comenzamos, que dejamos allí. Ahora estamos en planes a ver cómo, ¿verdad? Desarrollamos la iglesia. Con un crecimiento extraordinario, pastor. La iglesia está muy bien. Ahora acaban de abrir 2 servicios. Qué bien. Ahora hay que buscar dónde o mudar la iglesia o construir allí. O sea, estamos buscando ese proceso. Si logramos conseguir algo que ya esté construido, que sea un proceso más fácil en ese sentido. De verdad, estamos buscando opciones porque ya el lugar con donde están o tienen que construir o hay que buscar alguna facilidad un poco más grande donde se puedan ubicar. Así que están haciendo un trabajo ahí chévere. Las 2 pequeñas. ¿Qué edad tienen las 2 pequeñas? 15 y 13. ¿Qué? Son 2 adolescentes ya. 2 adolescentes. Ahí en casa, de verdad que son niñas buenas. Yo le doy gracias a Dios. Son niñas, cada una tiene su personalidad. Y hemos hecho lo mismo que hicimos con nuestras hijas. Realmente, ¿verdad? Con las más grandes hemos hecho la misma tarea, el mismo trabajo. Tengo que darle el mayor crédito a mi esposa, la pastora Omaira, ¿verdad? Que es la que está ahí siempre al día en todas las cosas, ¿verdad? Con mis hijas, cuidándolas, enseñándolas. De las 4, ¿cuál se parece más a usted? En términos de carácter, de decisión, de el drive, la cosa difícil. Lo que pasa es que yo no soy... yo creo que tienen una combinación. ¿Verdad? Wow. Cada una tiene una combinación. Yo creo que Yanaimar se parece mucho más a mí. ¿De la segunda? La segunda, Yanaimar creo que se parece mucho más a mí en algunas cosas de su carácter. Y Jenibel también, la tercera. Jenibel, ¿verdad? Tiene unos sentimientos muy parecidos al mío. A nivel de cómo reaccionamos a ciertas cosas. Gillian es la más pequeña. Yo creo que se parece mucho a su mamá en cómo mira la vida, en cómo trabaja con las cosas, cómo piensa en la vida, ¿verdad? Cómo reacciona a lo que pasa a su alrededor. Es bien Omaira Font. Y Joaniri también de la misma manera. Pero yo creo que todas, de verdad, no puedo decirte que hay una que es igualita a mí. Absorbieron sí, cada una de verdad, pues absorbieron algo de los 2. 2 cositas para irnos. La primera es, necesito hacerle la pregunta incómoda. Ok. Y la pregunta incómoda, o sea, estoy buscándola porque tengo un par de preguntas incómodas, pero escogí por esta. Si de repente le llega la oportunidad de aspirar a la gobernación de Puerto Rico, ¿qué pasaría? ¿Lo evaluaría? ¿Es un no rotundo? ¿Se iría al monte como Moisés, al monte Sinaí a buscar las tablas? La respuesta es complicada. ¿Verdad? Pero de primera intención te diría que no. Okay. De primera intención. Sí, en año eleccionario, obviamente. Hoy no. Okay. Definitivamente. De que han habido ofertas, no necesariamente para ese puesto, pero han habido propuestas, han habido gente serias, ¿verdad? Conversaciones serias de un momento dado donde han tratado quizás de disuadirme para ciertas cosas. Y la respuesta ha sido la misma, ¿verdad? La respuesta es no, yo no creo que ese sea mi llamado. Okay. No creo que ese sea mi llamado. No, yo creo que tengo mayor posibilidad en el día de hoy de influenciar a nuestro país desde donde estoy. Okay. Aparte de que tengo un trabajo que hacer. Y ya la pregunta, ¿verdad? Ahora, hay gente cristiana que está bien que, incluyendo pastores, que aspiren a posiciones electivas, a posiciones de gobierno. Esa pregunta es más complicada todavía. Porque yo no puedo determinar lo que otros hacen y lo que otros deciden, ¿verdad? En ese sentido, de que la iglesia tiene que estar, cual tiene que... La iglesia tiene que estar involucrada, la iglesia tiene que ser
parte de la sociedad, sí. ¿Cómo se integra a la sociedad? Pues yo te puedo decir que en lo personal, si yo algún día tomara esa decisión, es porque ya Dios terminó conmigo en el pastorado y no regreso al pastorado. En otras palabras, si yo me lanzara, concluyó esta etapa, y entonces lo que sería miembro de una iglesia. Gane o fracase, sería miembro de una iglesia. Muy bien. Creo que cuando se cruza esa línea, es una línea fina. Sí. ¿Verdad? Pero ese es mi pensar. Yo no critico a nadie. El que lo quiera hacer, lo haga, ¿verdad? Y hay gente que difiere quizás de mí en ese sentido. Claro. Pero quizás también, ¿verdad? Digo esto con humildad y con respeto y sencillez. En la medida que puedo, yo no soy cualquier pastor. ¿Verdad? Yo no soy cualquier pastor en Puerto Rico. Por lo tanto, yo sé que mis decisiones son más trascendentales. Y yo no puedo tomar una decisión solo por mí. ¿Verdad? Yo tengo familia y tengo iglesia y tengo pastores. Y tiene propósito. Son 11, 12 pastores que hay hoy. Es una nueva generación que viene. Es un futuro, es otra cosa. Entonces, una decisión como esa tiene que ser bien pensada. Me está contestando parte de la última pregunta, que era con qué sueñas, hacia dónde se proyecta, cómo se ve de aquí a 10 años, en términos ministeriales y con la organización que dirige. Mira, honestamente, me gustaría establecer la plataforma para una nueva generación. Yo sé que hablo como que yo estoy viejo, ¿verdad? Muchas veces la gente me oye hablar y dice, este pastor piensa que se va a morir o que está viejo. En realidad, lo que pasa es que yo creo que yo he aceptado lo que a mí me tocó vivir. A mí me tocó vivir un tiempo difícil de una organización. Yo he pensado, ¿verdad? Como uno piensa naturalmente, si no hubiera tenido que vivir esto, quizás hubiera logrado otras cosas, quizás hubiera hecho otras cosas. Quizás en el ministerio lo hubiera hecho de otra manera. Pero esto fue lo que me tocó vivir. Claro. Tuve que pasar este problema, pasamos esta dificultad. Te puedo decir que nosotros le decía a mi esposa, ¿verdad? Y le dije, yo quiero que tú y hagamos una oración y le pidamos a Dios que no me dé nada más que tengamos que arreglar. ¿Verdad? Porque todos nuestros negocios, todas las cosas que la gente no sabe la historia de las tiendas de ropa, la gente no sabe la historia de un montón de cosas. Sí. Son cosas que han llegado a nuestra mano y a lo mejor ese es nuestro expertise. Arreglar ciertas cosas, tomar eso. Pero te soy honesto, los otros le decía a Dios, mira, yo le decía a Mayra, vamos a llegar a un momento donde, Señor, ¿verdad? No me den nada más que yo tenga que arreglar. O sea, ¿verdad? Y dice eso uno, ¿verdad? Porque uno piensa, pues, a lo mejor hubiera sido diferente si yo hubiera comenzado la iglesia desde cero, y etcétera, etcétera. Claro. Pero el punto donde voy es que yo lo que he querido es estabilizar la organización, el llamado que Dios nos dio aquí en Puerto Rico. Yo creo que devolverle el respeto y la honra primeramente a Dios, ¿verdad? Al nombre de Fuente de Agua Viva, al nombre de mi padre también. Establecer un fundamento donde las próximas generaciones que vengan puedan construir algo más grande. Excelente. O sea, yo quiero lo que se iba a perder, lo que quizás se pudo haber perdido, pues mira, lo sostuvimos, lo logramos estabilizar, lo logramos, y ahora cuando venga la próxima generación, que la próxima generación pueda construir sobre eso. Muy bien. Esto es un grande reto, ¿verdad? Mentalmente sobre todas las cosas, porque quizás esa tarea que estoy haciendo no es una tarea que todo el mundo reconozca. Correcto. Que todo el mundo pueda celebrarla, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, si fue lo que me tocó vivir y es lo que me tocó hacer, bueno, pues lo que vamos a hacer. Correcto. Y orando que venga una nueva generación, ¿verdad? Me visualizo, sí, hablo con honestidad, no me visualizo más de 10, 12 años a tiempo completo como pastor. ¿Verdad? En el día de hoy me gustaría evolucionar a otra etapa. Evolucionar a otras cosas. Eso no quiere decir que voy a dejar de predicar, eso no quiere decir que la gente me va a dejar de ver, ¿verdad? Pero sí me gustaría con tiempo evolucionar a otras cosas. Si me preguntas a mí hoy, ¿verdad? A mí me gustaría ser maestro de una universidad y me gustaría, mi sueño, una de las cosas que uno piensa así, ¿verdad? Quizás tener un pequeño templo en algún pequeño edificio, en algún, qué sé yo, pueblo de la isla, en una montaña, que quepan 200 personas, 30 personas y que vengan pastores de todas partes a un retiro cada 3 meses. A desarrollar yo poder adiestrarlos, preparar. Me gustaría dedicarme realmente a lo que es
hablar de teología, hablar de cosas profundas de la palabra, que hoy por el tiempo y por la estructura que tenemos, pues realmente no es lo que, ¿verdad?, podemos hacer. A eso es que yo, me pregunta a mí, me dedicaría a hacer lo que yo soy. Que yo creo que el llamado, ¿verdad?, o la gracia que Dios me ha dado en ese sentido es ser maestro. Así es. No me considero un predicador, no me considero, ¿verdad?, un profeta. Y me gustaría, eso, si me visualizo de alguna forma u otra, eso es lo que me he visualizado haciendo en algún momento. Y viendo la generación nueva, ¿verdad?, no tan solo mis hijas, sino y sus esposos, que es algo bien importante que quiero que la gente sepa. Los fondos, estamos claros que el ministerio es de Dios, que esto no es de nosotros y que realmente si Dios nos llamó, no los llama a ninguna de ellas o a sus esposos, bueno, pues realmente no hay nada que buscar. Realmente, ¿verdad?, hay una generación completa que hay que levantar. Así es. Gracias, pastor, por abrir su corazón y por compartir tantos detalles que algunas personas desconocían, de que somos gente de carne y hueso, que también lloramos, sufrimos, pero obviamente también nos gozamos y cumplimos grandes propósitos en Dios. Lo bendigo grandemente. La gente, ¿cómo se comunica con ustedes? Con usted y su ministerio, las redes sociales. Bueno, en las redes sociales, ¿sabes? Que la gente puede buscarnos siempre en la radio, Pura Palabra, por supuesto a través de todas las redes sociales, por mi nombre, Pastor Otoniel Font, la Pastor Omayra, allí puede, ¿verdad?, comunicarse siempre. Excelente, lo bendecimos, pastor. Gracias. Gracias por compartir con nosotros una edición más de Lucky's Backstage.